Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva capacitación desde la Red de Ingeniería en Sistemas de Información y de Informática dependiente del CONFEDI. Mi nombre es Augusto José Narralas, para los que no me conocen, y actualmente estoy coordinando la RISIC. Bueno, nuestra red es bastante joven, ha dado su puntapié inicial allá por noviembre del 2011, y desde aquel mes ha venido desarrollando una fructífera tarea, tanto académica como científica, a través de nuestro evento más importante que tenemos todos los años, que es el Congreso Nacional de Ingeniería en Sistemas de Información y de Informática, CONAISI. Celebrar que todos ustedes están presentes, sus ganas de poder capacitarse para poder afrontar con holgura la próxima acreditación bajo los nuevos estándares. Este webinar que tendremos hoy a través de nuestro disertante, el ingeniero Carlitos Neil, trata sobre las rúbricas analíticas utilizadas para la evaluación de competencias en ingeniería. Este webinar es una continuación de lo que se hizo el año pasado, en los meses de septiembre, y que va a continuar, como digo, con este webinar, y va a haber otro también en el mes de noviembre que ya lo vamos a comentar. No quiero ser muy extensivo para ir directamente a lo más importante, que es lo que nos cita hoy. Y en este momento le voy a ceder la palabra al ingeniero Néstor Braidot, que es el presidente del CONFEDI. Agradecerle a Néstor, disculpe ingeniero que lo tuteo un poquito, vamos cortando un poquito el hielo. Y siempre gracias Néstor por tu predisposición, gracias a CONFEDI por siempre apoyarnos en todas las iniciativas que parten de nuestra red y atender todas nuestras sugerencias y opiniones que tenemos. Muchas gracias, Néstor, por estar con nosotros. Te cedo la palabra. Bueno, gracias, Augusto. Buenas tardes a todos y todas. Sí, me podés tutear, Augusto. Tengo más de 35, no sé si lo sospechaste, pero sí, nos podemos tutear. Vos agradecías mi presencia y yo al revés. Yo quiero agradecer a la RISIC, y en tu nombre, Augusto, agradecerte a vos y en tu nombre a todo el equipo que empuja estas iniciativas. Bien dijiste, es una red relativamente joven, pero es una red relativamente joven que ya está caracterizada dentro del seno del CONFEDI como una red que trabaja, una red que, si bien la nuclea un conjunto de intereses comunes, lo que produce excede las necesidades que tiene la propia red y sirve y es vista y es mirado la producción por su calidad académica, por su compromiso con los temas, por las demás redes y por todos los decanos y decanas que formamos parte del CONFEDI. Así que el agradecimiento es de nosotros hacia ustedes, que vienen de un campo disciplinar en donde la innovación es algo para ustedes de todos los días, y como toda profesión que se enfrenta a cuestiones de innovación en forma sistemática, sabe que los temas hay que trabajarlos así como ustedes, con constancia, con planificación, con seriedad y con calidad académica. Así que, nuevamente, en nombre de todos los decanos y decanas que conformamos el CONFEDI, y en nombre de todas las redes que se nutren de lo que ustedes producen, muchísimas gracias por poner a disposición de todos, no solo de su propia red, esta guía práctica de diseño de rúbricas analíticas para evaluar competencias en ingeniería, que viene de algo que sucedió antes y, como vos anticipaste, sigue con algo que sucederá después allá por noviembre. Así que en nombre de CONFEDI, muchísimas gracias por el esfuerzo que la RISIC hace para innovar y hacer mejor nuestras carreras de ingeniería. Muchas gracias, Néstor, por tus palabras. Y bueno, vamos directo al grano. Ya tenemos a Carlitos Neil. Gracias, Carlos, por tu esfuerzo
por el esfuerzo que hace también la comisión que está siguiendo esta capacitación y a cada uno de sus integrantes, ¿no? Bueno, te cedo la palabra, Carlos, que nos cuentes un poquito también cuántos inscriptos tenemos, ese tipo de información como para comenzar. Muchas gracias, espero que aprovechen y que sea fructífero lo que vamos a aprender hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Augusto. Están viendo bien la pantalla, ¿no? Sí, sí, estamos correctos, Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovecho yo también para agradecer el constante apoyo que Confedi nos brinda, tanto en auspicio como en difusión de las actividades de la red, y en particular a Néstor Braidot, su actual presidente. Bueno, sí, tenemos una convocatoria muy interesante, producto del trabajo que venimos desarrollando en estos años, y esperemos estar a la altura de las circunstancias. Vamos a desarrollar hoy el programa de capacitación para docentes de Ingeniería 2022. Este año nos vamos a focalizar específicamente en la parte de evaluación de competencias, y vamos a desarrollar dos webinares. Este que estamos ahora transitando, que es la guía práctica de diseño de rúbricas analíticas para evaluar competencias, y el próximo 11 de noviembre complementaremos el programa de capacitación con un webinar sobre repositorio de rúbricas analíticas, que ya haremos alguna referencia al final de la presentación. Esta guía práctica de diseño va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a versar sobre aspectos conceptuales y voy a ser yo el que trabaje sobre la misma. La segunda parte la va a dar Nicolás Bataglia sobre la implementación del modelo. Este es el temario que vamos a desarrollar nosotros. Inicialmente vamos a hacer un análisis de las experiencias que tuvimos el año pasado en el desarrollo de dos webinars y un taller. Después vamos a conceptualizar el tema de evaluación por competencias dentro del modelo por competencias. Luego vamos a hablar un poquito sobre conceptos de rúbrica analítica, para después centrarnos en el principal inconveniente que nosotros observamos en las rúbricas tradicionales, para luego sí entrar directamente en el detalle del marco metodológico para el diseño de rúbricas analíticas, tanto en aspectos conceptuales y además la implementación del modelo, donde desarrollaremos la descripción de los componentes, las reglas para la elaboración de los descriptores y el proceso de análisis de rúbricas analíticas. Para finalizar con el próximo encuentro, hablaremos un poco sobre el próximo encuentro. Vamos a comenzar entonces un poco con el análisis y qué nos motivó para continuar esta línea de trabajo que estamos desarrollando en este año. Ustedes recordarán, seguramente muchos de los que están acá presentes estuvieron participando de las actividades de capacitación de la Red 2021, en donde hicimos un webinar general, el primero que hicimos de formación por competencias, resultados de aprendizaje, rúbricas analíticas. El segundo webinar fue un poco más específico sobre cómo escribir resultados de aprendizajes y diseñar rúbrica, y terminamos con un taller ya propio para docentes, colegas de la red, en donde tuvimos una muy alta participación, más de 70 participantes. En los dos webinars participaron muchas redes, participaron 39 facultades nuestras, y del taller más de 120 docentes, donde trabajamos en particular sobre escritura de resultados de aprendizaje y rúbricas analíticas. Y hemos evaluado nosotros, a partir de unas encuestas que distribuimos entre los participantes del taller, en particular 53 participantes, para ver cómo ellos habían percibido el modelo que mostramos el año anterior, que es un modelo previo, que ya está superado en este momento,
en donde preguntándole sobre el proceso de diseño de rúbricas, cómo consideraban en cuanto a su utilidad, siendo los valores interesantes en respuesta a esta pregunta. Otra pregunta que hicimos nosotros, hicimos más, pero me centraré en estas nada más, sobre la facilidad del uso, en cuanto a muy difícil, difícil o muy fácil, y también tuvimos valores aceptables. Pero algo que nos llamó mucho la atención y que nos motivó a continuar con este proceso es que cuando le preguntábamos a los docentes en qué medida ellos veían factible continuar trabajando con las rúbricas en sus prácticas docentes, un altísimo porcentaje, el 92,5%, nos dijo que estaban de acuerdo con poder implementarlos. También nosotros que estamos utilizando las rúbricas analíticas en nuestra universidad, en particular en la asignatura de segundo año de sistemas, en donde estamos, por otro lado, tratando de cuantificar el grado de mejora del uso de rúbricas como estrategia de aprendizaje. Hemos preguntado también respecto del uso de la rúbrica en cuanto a su dificultad, y hemos preguntado también el uso de la rúbrica en cuanto a su utilidad respecto del desarrollo, del diseño de un modelo de clases UML. Estos valores, como conclusión, dieron cuenta de la necesidad de hacer algunos ajustes, y esto los motivó a realizar algunas mejoras que vamos a presentar hoy, en particular mejoras en la interfase, tanto en la vista de docentes como de estudiantes, mejoras en el proceso de diseño, mejoras en la definición de los descriptores, reglas para validar descriptores y repositorio abierto de rúbricas analíticas, que es el complemento que incluimos este año a lo que habíamos trabajado el año pasado. Mucho nos sirvió la retroalimentación producto de las reuniones que tuvimos posteriormente a los talleres que realizamos, y estos cambios son producto de la experiencia que hemos adquirido. Antes de comenzar a hablar específicamente sobre las rúbricas analíticas y el proceso de diseño de las mismas, vamos a contextualizar un poco cómo usamos y en qué parte usamos las rúbricas analíticas dentro del proceso de desarrollo por competencias. Ustedes recordarán el año pasado, cuando hablamos de la matriz académica, que nos permitía una visión muy general y muy importante de cómo las asignaturas aportaban a las competencias competencias de egreso de los estudiantes. Recordemos la matriz que estaba compuesta por un lado las competencias de egreso, formadas por las genéricas, específicas y alcance del título, y por otro lado teníamos los espacios curriculares o las asignaturas, y la intersección entre las asignaturas y las competencias y capacidades, nosotros la planteamos con un nivel de dominio que daba cuenta del grado de complejidad y del grado de autonomía del estudiante, y que implícitamente también veíamos en esa intersección un conjunto de resultados de aprendizaje. Recordemos el concepto de resultados de aprendizaje. Este enfoque centrado en el estudiante propone a los resultados de aprendizaje como formulaciones de lo que los estudiantes deben conocer, ser capaces de hacer o demostrar al concluir un trayecto normativo. Y vemos nosotros que esta matriz nos permite ver cómo cada competencia y capacidad se va desarrollando conforme pasa el tiempo en el recorrido académico de los estudiantes, aportando a esas competencias en un grado bajo de complejidad hasta un grado alto de complejidad y de autonomía. En resumen, nosotros partíamos de la matriz de competencias porque nos daba una visión general de cómo las asignaturas aportaban a las competencias, pero ustedes recordarán que el formato que tenían las competencias, el formato muy general en que estaban planteadas las competencias de la matriz de competencias, que en resumen podemos decir que una competencia es una combinación de los tres saberes, el saber hacer, conocer y ser, en la resolución de un problema profesional. Vimos que esta estructura general debe ser traducida y específicamente asociada a un conjunto de asignaturas en términos de resultados de aprendizaje. Y una de las actividades que nosotros desarrollamos el año pasado es
cómo escribir resultados de aprendizaje partiendo de la matriz de competencia, considerando el nivel de dominio para la determinación del verbo utilizado en la definición del resultado de aprendizaje, y cómo identificar el objeto de conocimiento, verbo, finalidad y condiciones. Eso lo vimos el año pasado, pero en resumen, ahora tenemos nosotros un conjunto de resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje, por supuesto, hay que desarrollarlos, y se desarrollan a partir de un conjunto de actividades, como por ejemplo los trabajos prácticos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, etc. Pero, por supuesto, que esto hay que evaluarlos. Los resultados de aprendizaje deben ser evaluados, y ahí es donde entran en juego las rúbricas analíticas. Veamos ahora rápidamente una secuencia de procesos en virtud de desarrollar y evaluar competencia. Veamos un ejemplo muy simple donde, a partir de una clase expositiva, como ejemplo 1, donde el objetivo es enseñar conceptos de modelos de datos y SQL, planteamos en este modelo simple una secuencia didáctica, una clase expositiva y una evaluación que son preguntas de opción múltiple. Si nosotros tuviéramos en cuenta este modelo, estaríamos solamente desarrollando aspectos del saber conocer, un aspecto de la competencia. Si vamos un poco más adelante y planteamos, además de la clase expositiva, una guía de aprendizaje, y manteniendo el mismo objetivo, que es enseñar conceptos de modelado de datos y SQL, con una secuencia didáctica que implique la presentación de contenidos, pero además el desarrollo de ejercitación, por ejemplo, trabajos prácticos y evaluaciones del tipo multiple choice y trabajos prácticos, acá estaríamos desarrollando dos aspectos de la competencia: el saber conocer y el saber hacer. Ahora, en una etapa superadora, donde planteamos el aprendizaje basado en problemas, donde, a diferencia de lo que anteriormente planteábamos como objetivo, que estaba centrado en lo que el docente quería, y acá está planteado en resultados de aprendizaje, una visión focalizada en el estudiante. Este en particular dice: diseña un modelo lógico de datos para implementar una base de datos utilizando el modelo relacional, donde tenemos una secuencia didáctica que incluye aula invertida, desarrollo de ejercitación, presentación de un problema ingenieril, resolución grupal del problema planteado, presentación oral de la solución encontrada y la evaluación mediante rúbricas. Acá vemos que abordamos los tres saberes con el desarrollo de un trabajo que implique la integración de todos estos saberes, y esto es lo más cercano que nosotros planteamos a un desarrollo por competencias. Pero además es bueno dejar en claro que acá también establecimos los lineamientos generales de la estructura. Primero determinamos el resultado de aprendizaje, después establecimos la secuencia de desarrollo de las competencias a partir de esta definición de secuencia didáctica, y por último establecimos la evaluación. Este es el modelo al cual nosotros queremos llegar. Ahora, veamos. Hay muchas rúbricas. ¿De qué depende la cantidad de rúbricas? ¿Cómo vinculamos la cantidad de rúbricas respecto del resultado de aprendizaje? Porque recuerden que nosotros tenemos a las asignaturas representadas mediante resultados de aprendizaje. Eso es lo que queremos desarrollar y las vamos a evaluar por rúbricas. Entonces, una representación de un resultado de aprendizaje, de acuerdo a su nivel de granularidad, va a requerir, en este caso, una sola rúbrica, pero en este caso estamos requiriendo de un conjunto de rúbricas para evaluar ese resultado de aprendizaje. En definitiva, la cantidad de rúbricas depende de la granularidad de los resultados de aprendizajes. Pero claro, son muchas rúbricas, y si bien nosotros en nuestra estructura de modelo estamos desagregando, desacoplando los resultados de aprendizaje de las rúbricas, esto es, las rúbricas pueden ser reutilizadas, también es cierto que siguen siendo muchas. Y acá entra en juego algo que va a ser fundamental para poder lograr un éxito en esta propuesta que está planteando la red, que es la necesidad de tener un repositorio abierto de rúbricas analíticas, de modo tal de que todos podamos aportar nuestras rúbricas,
todos podamos utilizar las rúbricas y todos podamos actualizar a partir de nuestras necesidades, pero siempre dentro del repositorio, para que todos estemos con la posibilidad de usar todas las rúbricas. Esto va a plantear el éxito del trabajo, y ya el 11 de noviembre tendremos un encuentro donde vamos a presentar este repositorio abierto. Algo vamos a charlar al finalizar este webinar. ¿Qué es una rúbrica analítica? Ahora vamos a entrar específicamente en el foco del trabajo que estamos mostrando acá. La rúbrica analítica, o también ya denominada matriz de valoración, tiene una estructura muy simple. Tiene indicadores expresados en términos de criterio de evaluación, niveles de logro y descriptores. Cuando hablamos de indicadores, sintéticamente, elementos sobre los que se basa la evaluación del aprendizaje. Podemos pensar que los indicadores que se expresan en términos de criterio de evaluación lo constituyen la descomposición del tema o problema en partes, para trabajarlos en forma separada. Cuando hablamos de nivel de logro, estamos hablando de los niveles con los que se evaluarán esos indicadores, cada uno de los criterios de evaluación, que puede ser excelente, puede ser bueno, regular. Cada rúbrica tiene su forma de denominarlo, nosotros tenemos la nuestra. Y por último tenemos los descriptores, que son las características de cada nivel de logro según el grado en que estos criterios han sido alcanzados. Esta es la parte más interesante, la que permitirá después la retroalimentación, la que más trabajo nos puede llevar y sobre la cual tenemos bastante que hablar hoy. Existe mucha bibliografía que da cuenta de las rúbricas como instrumento válido para evaluación, pero en particular, ¿cuándo utilizaríamos rúbricas analíticas? Principalmente, ya que nosotros consideramos a las rúbricas analíticas no tanto una herramienta de evaluación, sino como una parte fundamental del proceso de aprendizaje, el uso de las rúbricas estaría claramente habilitado en los casos en que se requiera retroalimentación por parte del estudiante. Ahora, ¿qué podemos evaluar con una rúbrica analítica? Ya habíamos hablado el año pasado, la competencia es invisible y solo es abordable a través de los desempeños observables. O sea que alguna parte de las competencias podemos ver, que son justamente los desempeños observables, y es aquello que nosotros podemos evaluar. Por ejemplo, podemos evaluar con rúbricas resolución de problemas, producciones escritas, dominios de habilidades o procedimientos, habilidades de búsqueda de información, dominio metodológico, comprensión de conceptos, trabajo colaborativo, presentaciones, otras rúbricas. O sea que hay muchos dominios sobre los cuales podemos aplicar la rúbrica. Ahora, las rúbricas analíticas y la evaluación 360. Cuando hablamos de evaluación 360, hablamos de una evaluación integral, que contempla todos los aspectos, tanto la autoevaluación, cuando el estudiante se evalúa a sí mismo, la coevaluación, cuando se evalúan entre ellos, y la conocida heteroevaluación. Y justamente las rúbricas favorecen la evaluación 360, esta evaluación integral, porque establece explícitamente cuáles son los criterios para poder evaluarse, autoevaluarse o heteroevaluar, que justamente esos criterios están planteados en los descriptores que vamos a desarrollar en un rato. En definitiva, las rúbricas facilitan la evaluación formativa. Recuerden, la evaluación formativa es aquella esa evaluación que está vinculada con la constante retroalimentación y es parte del proceso de aprendizaje, a diferencia de la evaluación sumativa, que es aquella que nos da una nota, es la que acredita conocimiento. Lo menos importante de la rúbrica es la nota asociada, que si bien la tiene, nosotros pensamos en la rúbrica como una herramienta que facilita el trabajo de los docentes, porque a partir de tener explícitamente desarrollados los descriptores, que son la forma de expresar los criterios de evaluación, esos criterios explícitos nos permiten saber qué es lo que tenemos que hacer. Volviendo al tema anterior, rúbricas analíticas como estrategia de aprendizaje. ¿Por qué lo planteamos así? Porque cuando uno un estudiante trabaja con la rúbrica en un proceso de aprendizaje, en la autoevaluación, el estudiante
no resuelve el problema a partir de los lineamientos planteados en la rúbrica y después se autoevalúa. Lo que hace el estudiante es resuelve el problema a partir de las consideraciones establecidas en los descriptores, que le permite reflexionar sobre el mismo. Esto me parece que es importante resaltarlo, el uso de la rúbrica como estrategia de aprendizaje, además de estrategia de evaluación. Por otro lado, hay una cuestión muy interesante también, porque sabemos que el trabajo del docente es muy grande, hay grupos numerosos, y a veces es difícil poder evaluar a todos los estudiantes, pero las rúbricas son una herramienta muy importante que les permite a los docentes trabajar en grupos numerosos en la medida en que les permite la autoevaluación y la coevaluación con criterios explícitos. Por otro lado, para terminar esta primera parte, también es importante destacar que la evaluación no nos asegura la adquisición de conocimientos o de competencias. El desarrollo de una competencia va a estar vinculada con las técnicas adecuadas que uno utilice para desarrollar esa competencia, como las que vimos hoy: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, etc. Bueno, hemos establecido como norma proponer algunos espacios de preguntas. Ahora vamos a dar un espacio para 2 o 3 preguntas para después continuar con este webinar. Bea. Hola, Carlos, buenas tardes a todos. Bueno, no hay todavía consultas estrictas, digamos, sobre los temas, pero a mí me surgen 2 que posiblemente a nuestros asistentes también ya lo tengan en la cabeza. La primera de ellas es la rúbrica como proceso de aprendizaje para el alumno. No es una temática, digamos, habitual para ellos, entonces seguramente vamos a tener que utilizar algunos tips, algunas técnicas para poder hacer el abordaje de la rúbrica en una cátedra, digamos, ante un grupo de alumnos que no están todavía habituados a trabajar con las rúbricas. Entonces, en ese sentido, si nos puedes indicar algunas orientaciones al respecto, sería bastante productivo. Sí, gracias, Bea. Hay algunas propuestas en el desarrollo de rúbricas en donde lo que hacen justamente es involucrar a los estudiantes en el diseño de las rúbricas. Entonces, nosotros estamos proponiendo un modelo de rúbricas determinado que tiene inicialmente algún grado de complejidad, pero lo más importante está detallado en los descriptores. Me parece que la incorporación de los estudiantes en el proceso del diseño de las rúbricas puede ser una forma de comprometerse en el uso de ellas. Sin duda que esto es un proceso incluso de evangelización, hay que trabajarlas, hay que aprenderlas, hay que tener muchas rúbricas, y este trabajo lo iremos desarrollando con tiempo. Estamos aprendiendo. Nosotros en particular, en nuestra facultad, hace muchos años que trabajamos en rúbricas. Estas rúbricas son la última versión, pero venimos trabajando con rúbricas desde hace muchos años con muy buenos resultados. Así que me parece que la implementación de las rúbricas no debería ser un problema para los estudiantes. Pero insisto, hay propuestas en el diseño de rúbricas que consideran importante la incorporación de los estudiantes en la confección misma de las rúbricas. Exacto. Y ahora parado en la posición del docente, ¿no? Yo soy un docente que me interesa este tema de las rúbricas y que quiero empezar a implementarlo en mi cátedra, más allá de que obviamente hay una intencionalidad ya manifiesta de mi facultad, de que vamos por la formación por competencias y todas esas cuestiones. ¿Por dónde empiezo? ¿Por un ensayo puntual, pequeño, conciso, o directamente me largo a la pileta, como quien dice, si me permite la expresión, y abordo la rúbrica de punta a punta de toda mi actividad en la asignatura? ¿Cuál es tu opinión? A ver, sin duda que hacer esta segunda opción que vos planteás requeriría tener muchas rúbricas, cosa que todavía no tenemos. Sin duda que lo más adecuado es comenzar con algún trabajo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, cuando implementamos estas rúbricas, dimos a los estudiantes un ejercicio, un trabajo práctico con un enunciado que correspondía a su respuesta a hacer un diagrama UML, y con ese diagrama UML los estudiantes se autoevaluaron con rúbricas. Por supuesto que hay que empezar a poco, porque tampoco tenemos la cantidad de rúbricas necesarias como para poder implementarlos en todo, y tampoco es necesario tener rúbricas para todo.
El hecho de poder ir incorporando paulatinamente rúbricas va a estar en línea con la posibilidad de poder compartir rúbricas. Es muy laborioso hacer una rúbrica bien hecha, y entonces, en la medida en que el repositorio se vaya nutriendo del aporte de todos los que estamos participando, va a ser más fácil tomar una rúbrica del repositorio, adaptarla a mis necesidades y utilizarla. Pero me parece que el camino siempre es ir experimentando de a poco, ir probando, ir aprendiendo, y de a poco ir incorporando este instrumento que sin duda consideramos que es muy útil para la evaluación de competencias y como estrategia de aprendizaje. Bien, acá ya tenemos algunas preguntas. Tratemos de no extender mucho este espacio, María Bea, ¿viste? Para poder continuar. Sí, una Dale. sola. María Cristina Cayetano Arteaga pregunta, el tiempo para aplicar las rúbricas. El tiempo para usar las rúbricas. Supongo yo. Para aplicar. No, para a ver. aplicar. O sea, dentro de la clase. A ver, la experiencia nuestra. Estamos hablando del uso de la rúbrica, claro, no del diseño de la rúbrica. El diseño de la rúbrica es otra cosa. El uso de la rúbrica es mostrarle al estudiante cómo es la rúbrica, explicarle cómo funciona, cuáles son los lineamientos, y proponerles realizar un ejercicio utilizando los criterios que plantea la rúbrica en la resolución. Insisto, hoy lo planteamos ahí en una de las diapositivas anteriores. No es la idea que el estudiante desarrolle un trabajo y después se autoevalúe con las rúbricas. La idea es que el alumno tome los lineamientos de las rúbricas y los utilice para hacer el trabajo práctico. No, es muy directo, y hemos tenido experiencia con muchos alumnos trabajando rúbricas y se puede hacer. Insisto, la mayor traba que tenemos es la confección de una rúbrica bien hecha, pero eso lo iremos resolviendo en la medida en que podamos ir nutriendo, como decía hace un rato, nuestro repositorio con una cantidad importante de rúbricas que puedan ser utilizadas y reutilizadas y modificadas por todos los que estamos participando de todo esto. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces con la exposición. Gracias. Continuamos entonces. Estamos viendo, ¿no? La pantalla, nuevamente. Sí, Carlitos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a, ¿cuál es el principal problema de implementar rúbricas analíticas? Y acá vamos a explicar a qué nos referimos nosotros con el tema de los descriptores. Fíjense, esta rúbrica que yo les estoy mostrando acá es del 2022. Es una rúbrica muy nueva, que en definitiva utiliza los mismos criterios de evaluación, los mismos niveles de dominio, los mismos descriptores, la misma estructura de una rúbrica tradicional. El problema surge acá. Fíjense ustedes, en el más alto nivel de dominio, el 5, cuando se plantea un criterio de evaluación, por ejemplo, comunicar ideas de diseño, la forma en que lo resuelve como descriptor es combina soluciones novedosas para producir diseño de productos innovadores. Acá, otro descriptor en el criterio de evaluación, explorar las posibilidades del problema. Es suficientemente claro como para que alguien más haga el producto. Vemos que no es mucho lo que nos aporta, y peor aún, porque este es el nivel alto, o sea, supuestamente este nivel llegó a cubrir con las expectativas en la evaluación, pero fíjense un nivel bajo. Acá, en el criterio, planificar el aspecto del producto, dice, no se considera la apariencia del producto. Realmente no hay un aporte interesante para que alguien que quiera autoevaluarse, tomando los criterios de evaluación, pueda saber en qué se equivocó. Y acá pasa lo mismo, ¿no? En criterio de evaluación, evaluar mientras se dibuja, aún no se ha definido la tarea de diseño. Esto es lo que nosotros planteamos como crítica en la parte más interesante de la rúbrica, que son los descriptores. Entonces, ahora sí vamos a entrar directamente a la propuesta, al marco metodológico de diseño para el diseño de rúbricas analíticas, y comenzaremos con la descripción de los componentes. Previo a esto, veamos cómo es la secuencia, ¿no? Esta es la rúbrica clásica. Esta es la rúbrica que nosotros utilizamos el año pasado, que era principalmente una planilla Excel, con una funcionalidad bastante cercana a la que estamos viendo ahora. Y por otro lado, tenemos
la rúbrica actual, la que dentro de un rato Nicolás nos va a presentar. Estos son esquemáticamente, esta es la descripción de los componentes. Tenemos criterio de evaluación, tenemos porcentaje de valoración, niveles de logro, comentarios, propuesta de solución, puntajes y descriptores. Este es el ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo concreto para hacer el seguimiento, rúbrica de diagrama de clases, objeto de estudio de diagrama de clases, asignatura, competencia y subcompetencia, nivel de dominio, resultados de aprendizaje. Sobre esto haremos todos los ejemplos. Lo primero que hacemos es especificar, bueno, cuáles son los criterios de evaluación. Dijimos que los criterios de evaluación era una forma de descomponer el problema en sus partes. Acá dijimos legibilidad del problema, uso correcto de la sintaxis, uso correcto de la semántica, atributos, relaciones, correspondencia entre el modelo y la realidad. El otro punto es el porcentaje de valoración. Cada uno de estos criterios de evaluación tiene asociado un porcentaje relativo de importancia expresado con estos números. El otro punto es el nivel de logro. Este nivel de logro que nosotros lo especificamos para cada contexto, después vamos a explicar un poquito esto, planteamos nosotros 4 niveles de logro, que es excelente, el estudiante manifiesta poseer un nivel de competencia excelente, logrado, muestra un buen dominio, en proceso, desempeña los criterios en calidad aceptable y no logrado. Estos 4 niveles permiten establecer los niveles en los que se va a evaluar cada uno de los criterios de evaluación, cada uno de la forma en que nosotros dividimos el tema. Este era el modelo anterior que nosotros hemos modificado, excelente, logrado, en proceso y bueno. Ahora nosotros hemos simplificado esto, ya que por las características que nosotros hemos armado en nuestra rúbrica, como la rúbrica tiene 4 niveles y cada criterio puede ser o verdadero o falso, la combinación de ellos presenta 4 posibilidades. Cumple, 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 no cumple, no cumple, cumple, no cumple, no cumple. Por ejemplo, este que está acá arriba correspondería Carlos, a... Sí, Carlos, sí. discúlpame que te interrumpa un poco. ¿Habría posibilidad de que le des un poquito más de zoom a las transparencias? Porque casi en algunos casos o en alguna gráfica o parte no se puede leer muy bien. ¿Podría hacer eso, Carlos? No, lamentablemente no. Tendría que salir de acá y no hacerla en modo presentación. De todas maneras, bien. lo que te puedo decir es que esta presentación la van a poder tener todos y ahí van a poder en todo caso ver los detalles. Perfecto. Lo que está acá adentro no es tan importante, pero bueno, lamentablemente con el nivel de presentación este es el zoom que puedo darle, no más que esto. Bien, bien. Gracias, Carlos. No, por favor. Entonces, decíamos que esta combinación de cumple, no cumple, correspondería a logrado, y esta combinación de no cumple, cumple, correspondería en proceso. Y bueno, y están todas las posibilidades que después vamos a hablar. Otro punto importante que nosotros tomamos como algo que es resaltamos por la importancia de la retroalimentación es el lugar de los comentarios. Nosotros proponemos que haya no solamente una determinación de si cumple o no cumple y el nivel de logro adoptado o evaluado para cada uno de los criterios de evaluación, sino que cuando exista coevaluación o heteroevaluación, no se justifica en la autoevaluación, exista un comentario de modo tal de especificar claramente cuál es la razón por la cual el nivel no es excelente. Esto constituye el primer nivel de retroalimentación. O sea que cuando yo evalúo cada uno de los criterios, además de ponerle si cumple o no cumple, lo cual estará asociado a un puntaje vinculado con el porcentaje relativo, además debo ponerle un comentario que es fundamental para la retroalimentación, porque no solamente yo sé que algo no está bien, sino me dicen por qué no está bien. Y por otro lado, tenemos la otra parte que es
la propuesta de solución. O sea que no solamente proponemos en la coevaluación y la evaluación que haya un comentario, sino que haya una propuesta de solución, no resolverle el problema, sino dar lineamientos de cómo ese problema podría ser resuelto. Este es el segundo componente de retroalimentación. Esto da clara muestra de la importancia de la rúbrica en el proceso de aprendizaje, más que en la calificación de un estudiante para un trabajo en particular. Bueno, y por último, hay un puntaje asociado que está vinculado con los porcentajes relativos, nos va a dar una nota, pero sin duda que no es lo más importante, pero está previsto. El otro punto que sí vamos a detenernos un poco más es en los descriptores. Esa es la parte más importante de la rúbrica que vamos a detallar ahora. Recordemos un poquito. La rúbrica está compuesta por un conjunto de criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación está compuesto por un conjunto de descriptores y cada descriptor está compuesto por un contexto y por un criterio A y un criterio B. El contexto es un texto que amplía la descripción del criterio de evaluación y el criterio A y el criterio B son textos que describen una característica contrastable con la realidad en forma de proposición. Por convención, el criterio A tiene mayor preponderancia que el criterio B. Ahora lo vamos a ver en detalle. Veamos un ejemplo. Acá tenemos criterio 1, legibilidad del modelo. Contexto. Este es el descriptor que está compuesto por un contexto y por dos criterios. En más de la mitad de los componentes, el tamaño de la letra es visible y la tipografía es clara. Si se cumple el primero y el segundo, es excelente. Estamos hablando del descriptor. Después vamos a ver qué pasa con el modelo, porque la legibilidad del modelo, porque cada descriptor tiene asociado un valor. Si cumple el primero y cumple el segundo, excelente. Cumple el primero y no cumple el segundo, logrado, y así sucesivamente. Este es el modelo que nosotros planteamos, que es muy simple, apoyado en esta característica binaria de que el criterio analítico se debe cumplir o no se debe cumplir. La experiencia que hemos tenido en los talleres nos ha hecho pensar que era importante establecer una serie de reglas para poder clarificar la construcción de los descriptores. Vamos a utilizar las 5 reglas que estamos planteando. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, que es criterio de evaluación, uso correcto de la sintaxis. Veamos, el primer criterio, vamos a mostrar cómo estaría bien y cómo estaría mal. La primera regla dice, para evitar ambigüedad en la interpretación del contexto, deben utilizarse, está mal escrito, cuantificadores explícitos, tales como ninguno, existe al menos uno, todos, etcétera, etcétera. Acá tenemos contexto. El uso correcto de la agregación está siempre acorde con la definición en UML en más de la mitad de los componentes. Esto estaría bien porque hay un cuantificador acá que establece claramente. Esto estaría mal. Algunos componentes. Si no decimos cuánto, no sabemos en qué momento vamos a decir que está bien o está mal. Entonces, debemos utilizar formas de establecer explícitamente cuándo un criterio se cumple o no se cumple. La regla 2 dice, contrastando con el tema problema a evaluar, para cada criterio analítico debe comprobarse sin ambigüedad si se cumple o no. Por ejemplo, el uso de la agregación está siempre acorde con el estándar en cuanto a el símbolo utilizado es un diamante de color blanco. Si estuviera mal, o sea, esto que es un ejemplo incorrecto, si hablamos solamente en cuanto al símbolo utilizado, sin especificar cuál es ese símbolo utilizado. En la regla 3, los criterios analíticos no deben tener dependencia entre sí, en el sentido de que si se cumple uno, debería cumplirse el otro. Esto está bien. De todas las clases del diagrama están de acuerdo con la notación y están declarados los 3 componentes. Esto estaría bien. Una forma incorrecta, criterio A, están de acuerdo con la notación
UML, criterio B, se utiliza la última versión del estándar UML. Al utilizar la última versión, el criterio B, implícitamente estamos trabajando con la notación adecuada. Entonces, acá hay dependencia y esto no estaría bien resuelto porque hay una dependencia entre los criterios. Regla 4. Los criterios analíticos deben describir explícitamente el contexto y este último al criterio de evaluación asociado. Ejemplo, el uso de la generalización está siempre acorde con la definición en cuanto a que el símbolo utilizado es una flecha de triángulo blanco que apunta a la clase de jerarquía superior. Un ejemplo incorrecto. La clase hija es una forma refinada de la clase padre. Este es un concepto semántico y el criterio de evaluación es el uso correcto de la sintaxis, es un criterio sintáctico. O sea que esto estaría mal porque está fuera del contexto sobre el cual yo estoy describiendo. Y el último, la última regla, por ahora la última regla, el contexto y los criterios analíticos deben relacionarse conceptualmente con los criterios de evaluación. Acá tenemos todas las clases del diagrama, están de acuerdo con la notación, tienen declarados los 3 componentes, y acá vemos la forma incorrecta, ¿no? Están de acuerdo con la notación, describen entidades del dominio, pero las entidades del dominio no se corresponden con el criterio de evaluación uso correcto de la sintaxis, sino con la correspondencia del modelo y la realidad. O sea que estamos hablando de otro criterio de evaluación, y esto tenemos que tenerlo en cuenta en la descripción. Vamos a hablar un poquito del proceso. Hemos armado nosotros un pequeño algoritmo, que es muy fácil, en donde se establecen los 5 pasos necesarios para armar un proceso que después van a ver cuando Nicolás haga la presentación, que esto está incluido dentro del proceso, así que no hace falta tenerlo demasiado en cuenta acá, pero por lo menos para ver cómo es, y vamos a plantear un ejemplo. Primero se definen los datos generales, y después se definen todos los criterios de evaluación. Una vez que no haya más criterios, se establecen todos los porcentajes, y después para cada criterio se determina, se agregan tantos descriptores como haga falta, el contexto, criterio A, y se aplican las reglas. Y después se ajustan los porcentajes. Veamos con el ejemplo. Definición de datos generales es lo que habíamos hablado hoy. Esto es el nombre de la rúbrica, son los datos generales del ejemplo. Asignatura, competencia, etcétera, etcétera. Después, lo que hacemos es definir los criterios de evaluación. Criterio 1, criterio 2, lo que vimos hoy, los mismos 6 criterios que vimos hoy. Después lo que hacemos es, establecemos un porcentaje de valoración, que es a criterio nuestro, el peso relativo de cada uno de estos criterios respecto del total. Y después vamos a tomar uno en particular, legibilidad del modelo, y vamos a ver cómo primero se define el contexto, después se define el criterio A, después el criterio B, y después se aplican las reglas. La primera regla dice, para evitar ambigüedad en la interpretación del contexto, deben utilizarse cuantificadores. Por ejemplo, en más de la mitad. Acá estamos utilizando el cuantificador. La regla 2 dice, contrastando con el tema problema, a evaluar, cada criterio debe comprobarse sin ambigüedad. Acá tenemos, la letra es visible, la tipografía es clara. Eso yo puedo contrastar si es o no es cierto esto. El 3, los criterios analíticos no deben tener dependencia entre sí. Acá tenemos que estos 2 criterios son independientes. Por otro lado, el 4, los criterios analíticos deben describir explícitamente el contexto y este último al criterio evaluado. Estos 2 describen a esto y este describe a esto. Se cumple la regla 4. Y por último, los criterios analíticos y el contexto deben relacionarse conceptualmente. Esto que está acá se vincula con lo que estamos planteando nosotros como legibilidad del problema, criterio de evaluación. Bien, acá tenemos otro ejemplo que lo hacemos rápido, donde tenemos la descripción de otro criterio de evaluación. Estos son los criterios, y acá vemos cómo vamos aplicando las reglas. No entro en detalle porque esto lo van a tener ustedes y lo pueden ver con tranquilidad.
Vemos cómo vamos aplicando las reglas. Bien. Acá tampoco voy a entrar en detalle, pero acá tienen completo todo el modelo de clases. Acá tienen desde el criterio 1, con el subtotal, con todos los descriptores, el criterio de evaluación 2, con todos sus descriptores. Acá tienen todo. No tiene sentido entrar en detalle porque esto lo van a tener ustedes para que tengan como ejemplo. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Cuando nosotros en su momento evaluamos el perfil de los que se inscribieron al webinar, que les comento que hay más de 1000 personas anotadas, no sé cuánta gente está ahora participando porque no tengo acceso a YouTube ahora, pero tuvimos mucha gente interesada. Cuando evaluamos en su momento, a partir de los bloques de conocimiento, dónde se focalizaba cada uno de las personas, o los docentes que estaban anotados, vimos que la mayoría estaba en tecnologías aplicadas, un porcentaje importante en tecnologías básicas, y ahí bajaba a ciencias básicas y tecnologías complementarias. Lo que vamos a mostrar ahora, porque consideramos que el modelo es fácilmente replicable para otros objetos de estudio, y que acá lo que va a marcar la diferencia es el conocimiento que tenga el docente en ese objeto de estudio en particular, vamos a mostrar algunos ejemplos. Acá algo de una rúbrica de representación oral. Acá tenemos el resultado de aprendizaje. Utiliza el vocabulario técnico para explicar ideas de presentaciones específicas en contextos comunicacionales del ámbito profesional. Acá tenemos los 7 criterios de evaluación, tenemos los porcentajes asociados y algunos ejemplos. Por ejemplo, para postura corporal y contacto visual, contexto: durante toda la presentación se lo vio relajado y seguro de sí mismo. Estableció contacto visual con todos los asistentes. En el volumen: durante toda la presentación, el volumen fue lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los asistentes, varió el tono de voz durante la presentación. Vocabulario utilizado: durante toda la presentación, utilizó un vocabulario técnico apropiado a la audiencia y definió los términos que iba incorporando. Una rúbrica de trabajo colaborativo: interviene en situaciones conflictivas para resolver problemas profesionales en contextos de trabajos grupales. Estos son los 7 criterios de evaluación: trabajo con otros, contribuciones, manejo del tiempo, actitud frente a los compañeros, resolución de problemas, enfocándose, etcétera, etcétera. Por ejemplo, trabajando con otros. En la interacción con los compañeros, compartió y apoyó el esfuerzo de otros, mantuvo la unión de los miembros trabajando en grupo. Manejo del tiempo: en la organización del trabajo, distribuyó las actividades en espacios temporales concretos, permitió la participación de todos los integrantes del grupo. Respecto de actitud frente a sus compañeros, en relación con los integrantes del grupo, nunca criticó públicamente el proyecto o el trabajo de otros, tuvo una actitud positiva hacia el trabajo de sus compañeros. Vamos a otro. Rúbrica de programación orientada a objetos. Comprende las características de los programas orientados a objetos para formular calidad de software utilizando métodos y estrategias estandarizadas. Estos son los 4 criterios, y acá tenemos técnica de programación. En las relaciones de jerarquía, implementó herencia de clases, implementó polimorfismo, modificando en las clases hijas el comportamiento heredado. Por ejemplo, en reutilización de código, en la escritura de sentencias, no repitió código, reunió clases en librería de código, y en la documentación del código, todos los comentarios están colocados al principio de cada clase o al principio de cada método, y comienzan con doble barra. Y por último, rúbrica de diseño de casos de prueba. Diseña casos de prueba para establecer las condiciones a validar en un requisito de software utilizando la planilla estándar IEEE 829. Estos son los criterios de evaluación, y por ejemplo, en objetivo de prueba, en el campo objetivo de la prueba se menciona la finalidad de la prueba, la funcionalidad a ser probada, uso de precondiciones. En el uso de precondiciones enumero todas las necesarias para validar para la validación de la prueba, están establecidas conforme a los lineamientos establecidos. Uso correcto de la plantilla,
en todas las plantillas de prueba, completó todos los campos requeridos y la información del campo corresponde con la naturaleza del mismo. Bueno, esto que fue un rápido paseo para no extendernos muchos en el tiempo, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para establecer algunas preguntas y después continuar con la última parte. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos con las preguntas que nos han formulado. Por ahora, Flavia nos pregunta si los niveles con que se evaluarán los indicadores pueden ser cuantitativos en lugar de cualitativos. Una nota en lugar de un excelente, muy bueno. Es que los niveles que inicialmente están planteados cualitativamente se traducen cuantitativamente en números porque está asociado a cada descriptor un porcentaje de valoración. Siempre se traduce en números. Lo perdimos a Carlos, parece, momentáneamente. Ay, Carlito, te escuchamos. No sé Ahora si... te escuchamos bien, Marcela, ¿eh? Ah, bien, listo. No sabía si se me había cortado a mí o a ustedes. Perfecto. Bueno, Silvia nos pregunta cómo se evalúan las meta-skills. Si tenés algo para aportarnos sobre eso. A ver, me parece es demasiado específica esa pregunta. Bueno. Nosotros consideramos que esta rúbrica puede ser utilizada en otros ámbitos. Podemos evaluar tanto competencias blandas como competencias fuertes, competencias específicas, digamos, o tecnológicas. Nosotros hicimos unos ejemplos de rúbricas para evaluar representaciones orales y trabajo colaborativo. Ahora, el modelo que planteamos nosotros es general. La forma en que se implementa va a tener que tener una participación muy importante y los conocimientos del campo específico del docente que diseñe la rúbrica. Esta rúbrica, nosotros nos centramos en todo lo que sea ingeniería de software porque estamos trabajando en particular en esa área, pero consideramos, y por eso abrimos al final unos ejemplos a otras áreas, pero me parece que entendiendo la lógica de las rúbricas, la aplicación a otro objeto de estudio no debería ser demasiado complicado. Eso habría que evaluarlo, porque todavía eso no lo hemos evaluado. Esto lo vamos a considerar más adelante. Yo ya les adelanto que dentro de 2 semanas vamos a hacer otro encuentro que no es obligatorio para todos los que quieran contar sus experiencias, que por supuesto serán para nosotros muy útiles para poder entender y mejorar la propuesta que tenemos ahora. Bueno, si te parece bien, Marcela, seguimos con esto y después damos el espacio. Y después abrimos las preguntas al final. Claro. Bueno, vamos a compartir ahora porque ahora viene la parte que Nicolás va a charlar un poco sobre la continuación de esto. A ver si estamos mostrando. Bueno, acá está. Bueno, en la segunda parte, esta que viene ahora, vamos a, Nicolás en particular, va a desarrollar cómo esto está implementado, este modelo de rúbrica está implementado. Los que ustedes conocen son los que trabajaron en el taller el año pasado, estuvieron viendo las rúbricas desarrolladas en una planilla Excel. Este año nosotros hicimos algunas mejoras, que quizás algunos algo vieron, pero ahora Nicolás lo va a ver en particular y en detalle. Nico, ¿querés empezar a charlar vos? Bueno. Acá y después yo te doy el control. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, tal como contaba Carlos anteriormente en su presentación tan clara, nosotros estuvimos trabajando ya el último año en particular con la implementación de este modelo, de este marco metodológico, para poder implementar estas rúbricas, en principio en una planilla de Excel, y luego a partir del aprendizaje y las mejoras, llevamos todo esto a una aplicación web, en donde implementamos en principio un prototipo que fuimos refinando y fuimos mejorando, que es el link que yo ahora les voy a mostrar.
Y ese prototipo, que fue un trabajo colaborativo, en donde realmente a partir de nutrirnos de experiencias y de comentarios lo hemos mejorado, y llevó al desarrollo de una nueva versión de este prototipo, en una herramienta productiva, ya con aspectos de seguridad, con aspectos de persistencia, utilizamos servicios en la nube, para que realmente cada docente pueda crear su espacio, su entorno, crear sus rúbricas, y fomentar, en principio, el trabajo colaborativo a partir de la creación de un repositorio abierto. Este repositorio abierto lo que nos va a permitir es, por supuesto, la creación de rúbricas, el curado de las rúbricas de manera colaborativa, en un espacio que luego la comunidad va a poder consultar a partir de un buscador, con una búsqueda facetada, basada en Machine Learning. Y esto nos va a permitir, por supuesto, también crear, a partir de una rúbrica existente, nuevas versiones que puedan ser mejoradas o utilizadas en contextos similares. Este trabajo, este repositorio, se va a nutrir de una herramienta de creación de rúbricas, que ahora a continuación les voy a mostrar. La nueva versión está basada en tecnologías cloud, utilizando el servicio de Google Firebase, con tecnologías HTML5 y React, son tecnologías muy utilizadas en desarrollos web. Esta herramienta que yo ahora estoy compartiendo, denme un segundito, ahí está. Esta herramienta que yo estoy compartiendo fue desarrollada en principio con mucho apoyo de nuestro equipo de investigación, en el cual trabajamos para el desarrollo de este marco conceptual, en particular Facundo y Juan, que han trabajado arduamente ya sea en el prototipo como en la versión definitiva en la que estamos trabajando. Este link, que es el link que está en la presentación, es el prototipo en el cual nos basamos y refinamos para luego darle lugar a la nueva versión que posteriormente le voy a estar mostrando, que es una versión que está en desarrollo, ya con algunas características del software productivo. Cuando ustedes ingresen a la plataforma, se van a encontrar, bueno, por supuesto está aclarado que esta es la versión prototipo, y próximamente, cuando ya tengamos cerrada la primera versión o el primer release del software, va a aparecer aquí el link para que ustedes puedan acceder y empezar a utilizarla de manera productiva. Esta herramienta básicamente nos permite crear estas rúbricas analíticas basándonos en el marco metodológico y en estos pasos para el diseño de las rúbricas a partir de un asistente. En este ejemplo que yo les voy a mostrar, cuando ustedes ingresen al prototipo, van a tener 2 rúbricas creadas y van a poder utilizar también el asistente para crear sus propias rúbricas. Como es un prototipo, no tiene persistencia, ustedes van a poder descargarse a su computadora un archivo de texto que luego podrán importar posteriormente para seguir trabajando, pero es una herramienta de prueba para aprender el modelo. Pero aquí tenemos completamente implementado el modelo de rúbricas. Cuando ustedes ingresan a la herramienta, van a tener 2 ejemplos. El primero es la rúbrica del diagrama de clases UML, que es el ejemplo que Carlos hizo bastante hincapié. Por supuesto que ahora en esta presentación que yo estoy haciendo no me voy a basar en el tema o problema, sino en la estructura de la rúbrica y en el uso de la herramienta. Cuando ustedes ingresan y seleccionan la rúbrica, se van a encontrar con el mismo modelo conceptual que mostró Carlos, pero ya implementado en algo concreto. Se van a encontrar con los criterios de evaluación, cada uno de estos criterios descompuesto en descriptores, y cada descriptor con su contexto, con su criterio analítico A y con su criterio analítico B. Por supuesto que aquí está toda la rúbrica desarrollada completa, luego de un trabajo muy arduo que hicimos para lograr, primero diseñar las reglas y luego aplicarlas y validarlas. Aquí está la rúbrica que luego, una vez que está armada, que está diseñada e implementada, haciendo un clic uno va a poder ir definiendo qué criterios se cumplen para luego ir obteniendo puntajes parciales a partir de lo que se definió en la ponderación de cada descriptor, en este caso el 33%. Fíjense que este criterio de evaluación tiene 3 descriptores, y hay 2 que tienen el 33% y uno que tiene el 34%. Este suma el 100% del descriptor. Y a partir de esto, y de la ponderación definida para cada criterio de evaluación, se va a ir obteniendo un puntaje subtotal. Fíjense que yo puedo hacer la definición que quiera, puedo aplicar y validar un tema-problema, en este caso de diagrama de clases, ir logrando los resultados parciales. Aquí tenemos entonces el criterio, los resultados parciales, los puntajes parciales, y 2 campos para ampliar, primero con comentarios,
independientemente del resultado, vamos a poder poner comentarios. Estos comentarios, vamos a poner acá comentario de pruebas. Luego se van a ver reflejados en ciertos informes o ciertos reportes que son de bastante utilidad, que también les voy a mostrar a continuación. En los casos en que el resultado no sea excelente, la herramienta nos va a dar un espacio para poder poner una propuesta de solución, un complemento o posibilidades de guía para el estudiante o para quien esté utilizando la rúbrica que sirvan de mejora. Esto, por supuesto, como decíamos, cuando el resultado no sea excelente. Esto es parte de la regla, es parte del marco metodológico, y esto es lo que termina de definir el feedback constante que tenemos para cada uno de los descriptores. Acá vamos a poner una propuesta de ejemplo. De esta manera ustedes van a poder completar y evaluar toda la rúbrica. Vamos a hacer una definición al azar para luego poder ver y avanzar sobre los reportes. Vamos a definir. Fíjense que ya tenemos distintos tipos de niveles de logro, no logrado, logrado, en proceso, excelente. Definimos y evaluamos a partir del uso de la rúbrica, y hacia el final, bueno, nos va a dar un puntaje total que representa del 100% cuánto se logró a partir de la evaluación de todos los criterios definidos y establecidos con sus porcentajes de ponderación. Por supuesto que tienen el puntaje subtotal de cada criterio y el puntaje parcial de cada descriptor. Aquí podemos complementar con diferentes comentarios, y una vez que tenemos la rúbrica completa, ya utilizamos la estructura de la rúbrica evaluando un tema-problema, vamos a poder acceder a una sección de reportes, o de informes. Esta sección de informes lo que nos va a permitir es tener, en principio, un resumen general, todos los datos generales de la rúbrica, todos los criterios establecidos, y los comentarios, y el informe general a partir de cada criterio con sus comentarios, organizados por nivel de logro. Primero los excelentes, después los logrados, ya cuando aparezcan comentarios, van a aparecer los comentarios establecidos, después los que están en proceso, y no logrados, que estos serían los 4 niveles de logro. Por supuesto que también van a poder filtrarlos individualmente en cada uno de los casos. Y también este reporte, por supuesto, se puede imprimir. Ustedes van a poder imprimir, descargarse un PDF y tener un artefacto concreto de la evaluación de un tema-problema utilizando esta rúbrica. Volvemos un poquito más a la rúbrica. Aquí también vamos a poder descargarla en un archivo de texto que luego se va a poder cargar, esto en el prototipo solamente, que luego esto se mejoró en la nueva versión y ahora les voy a mostrar, para poder continuar trabajando. Y también vemos, que esto es una de las cosas más interesantes, el asistente. Yo puedo crear una rúbrica desde un asistente, con los 5 pasos, completando los campos y siguiendo el protocolo que mostramos anteriormente, o puedo editar una rúbrica ya existente también con el asistente. Voy a hacer esta opción porque es la que se va a ver con más claridad y vamos a aprovechar mejor el tiempo. Estoy editando la rúbrica de diagrama de clases. En el paso 1, que son la definición de los datos generales, nombre de la rúbrica, objeto de estudio, competencias, subcompetencias, autores. Aquí tenemos autores y versión. Esto es uno de los dos campos más importantes que van a ayudar al repositorio, porque, bueno, por supuesto el autor es quien crea la rúbrica. En la nueva versión el autor está implícito porque el autor va a estar logueado, va a estar registrado en la plataforma, y la versión es la que le va a dar continuidad. Yo voy a crear mi versión, puedo tener varias versiones mejoradas de la misma rúbrica, y otro usuario, otro miembro de la comunidad que desee tomar mi rúbrica del repositorio va a poder versionarla y tener la trazabilidad completa de cómo fue evolucionando esa rúbrica y qué diferentes aristas fue tomando a partir del objeto de estudio. Una vez que tenemos los datos completos, vamos al paso 2, que es definir los criterios de evaluación. Aquí yo puedo agregar más criterios, por supuesto, y en principio, en primera instancia, el sistema me va a sugerir porcentajes para poder establecer el 100% de la evaluación. Una vez que defino todos los criterios de evaluación, aquí voy a poder ajustarlos manualmente, en tanto y en cuanto la sugerencia del sistema no me sea, o no me sirve o necesite ajustarla. En el tercer paso, para cada criterio de evaluación voy a poder agregar descriptores. Cada descriptor con su contexto, con su criterio, y con su otro criterio, y un porcentaje. También el sistema me va a sugerir porcentajes. Fíjense que en el criterio de evaluación, legibilidad del modelo, definí 3 descriptores.
Para el segundo criterio de evaluación definí 4 descriptores. Para el tercero definí 3 descriptores más. Y así con todos los criterios de evaluación hasta llegar al final. En el siguiente paso, siguiendo el mismo protocolo, vamos a establecer los porcentajes para cada descriptor, en tanto y en cuanto los sugeridos por el sistema no me sirvan. Puedo ajustar los porcentajes de todos absolutamente todos, y luego finalizo y creo la rúbrica. Este proceso está guiado por el marco metodológico, por ese algoritmo que mostró Carlos anteriormente, dando lugar, bueno, a la creación de este modelo ya funcional. Uno la crea y ya enseguida la tiene disponible para poder utilizar. Bueno, este es el prototipo. Sobre este prototipo estuvimos trabajando en una nueva versión, que es la que les voy a mostrar a continuación. Ustedes van a poder ingresar, van a poder crear su cuenta, ya sea con una dirección de email y un password, o con una cuenta de Google. Van a iniciar sesión, una vez que tienen la cuenta creada. En este caso yo la tengo directamente con Google. Y bueno, hasta el momento tenemos una pantalla de bienvenida, con un logo y una pequeña descripción del concepto de rúbrica analítica, y un enlace para que ustedes puedan acceder al trabajo que hemos presentado, que también dio un poco de origen a todo esto que estamos mostrando. En principio van a tener 2 secciones, aparte de la opción de cerrar sesión. La primera sección son mis rúbricas, las que yo tengo creadas con mi usuario, y la segunda sección es el asistente, el mismo que vieron en el prototipo. Bueno, lo estamos implementando en esta versión tecnológica que es un poquito mejor, que tiene todo esto que yo les había adelantado, que decidimos hacerlo en tecnologías cloud y demás. Ustedes van a tener los mismos 5 pasos y van a poder lograr el mismo resultado que vieron en el prototipo. Por supuesto que acá la primera ventaja es que ya van a tener persistentes sus rúbricas, van a acceder y van a tener la rúbrica de la misma manera y con la misma utilidad que vimos en el prototipo. Este software, este desarrollo, está evolucionando, lo estamos trabajando todo el tiempo, para lograr, por supuesto, primero la misma calidad que hemos logrado en el prototipo, con tecnologías mucho más modernas, y con la posibilidad de que esto siga creciendo, y a partir de acá empezar a nutrir nuestro repositorio, empezar a tener la posibilidad de compartir y generar conocimiento de manera colaborativa, que es esto que nos brinda el repositorio abierto, crear una rúbrica que la comunidad la pueda valorar, que uno pueda tomar una rúbrica y utilizarla en sus cursos, por supuesto creando una versión con una trazabilidad para poder conocer quién fue el autor original y cómo fue evolucionando esa rúbrica, que creo que eso da muchísimo valor a la comunidad. Y por supuesto también con todas las posibilidades tecnológicas que nos brinda esto, que es tener todo esto en una aplicación mobile, en el celu, con notificaciones en tiempo real. Uno podrá suscribirse a un tema que le interese, y cuando aparezca una rúbrica nueva vinculada a ese tema, el sistema nos va a permitir enviar una notificación para que estemos actualizados. Y realmente, bueno, darle muchísimo valor no solamente a la creación de rúbricas analíticas, sino a poder vincular este concepto con la comunidad académica, que realmente vemos que tiene un futuro muy prometedor, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con el aprendizaje por competencias. Así que con esto hicimos un paneo general de las 2 opciones. Como decía anteriormente, ustedes van a poder entrar al prototipo, y cuando esté disponible el link productivo, va a aparecer aquí para que ustedes puedan acceder, crear su cuenta, empezar a utilizar el sistema, y por supuesto van a ir teniendo las nuevas funcionalidades que vamos a ir agregando en todo esto que es la nueva versión productiva del sistema de rúbricas analíticas web. Con esto termino esta parte de la presentación. Bueno, muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Nico. Voy a compartir ahora nuevamente esto que creo que ya está compartido por el resto, que es el link en donde ustedes van a poder, bueno, constatar su presencia, lo que va a llevar después a el certificado que ustedes van a recibir por asistencia al curso. Además, van a tener la posibilidad de, bueno, el link de YouTube va a estar presente también. El material que nosotros tenemos acá va a estar presente también. Y quería comentarles que cuando ustedes entren al form, va a haber al final un texto que acá se lo transcribo, en donde le decimos que dentro de 2 semanas, el miércoles 24 de agosto,
Vamos a hacer una reunión con todos los que quieran participar, por supuesto no tienen ningún tipo de compromiso, pero aquellos que tuvieron la oportunidad de probar las rúbricas y quieren compartir con nosotros las experiencias de haberlo hecho, las críticas que siempre son muy constructivas o los aportes que puedan darnos, en ese espacio, que será aproximadamente de 1 hora, vamos a compartir entre todos las experiencias que han tenido, y bueno, y esto va a permitir ir mejorando en el desarrollo de este trabajo que sin duda exitoso será en la medida en que todos podamos colaborar. Bueno, previo al inicio de las preguntas, yo sigo compartiendo, ahí está, ahí después de compartir, ahí está. Vamos a darle ahora un espacio a Patricia, que nos va a hablar sobre el congreso que todos los años hacemos en la red, un congreso de más de 10 años, y después vamos a establecer un espacio de preguntas de todas las que ustedes quieran, de los 2 aspectos que planteamos, hasta que ustedes crean necesario. Patri. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este espacio. Sí, tal cual lo mencionó Carlos recién, el Congreso CONAICI es nuestro congreso, el Congreso de la Red RISIC, que este año justamente cumple 10 años. Y la sede anfitriona a esta edición del CONAICI es la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN. Así que bueno, tengo el agrado de invitarlos a todos a que nos vengan a visitar. Esta va a ser la primera edición en una modalidad híbrida, así que bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Cada uno puede tener libertad total en venir a hacerlo presencial o de manera virtual. Es un congreso donde, además de investigadores, docentes que presentan sus trabajos, tenemos un alto grado de participación de estudiantes. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos quieran venir a visitar acá en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para la presentación de este congreso, que va a ser los días 3 y 4 de noviembre. La apertura, la presentación de trabajos, está abierta desde el 1 de julio, y ahora a finales de agosto se cierra para los docentes e investigadores, y los estudiantes tienen unos días más en la primera quincena de septiembre, es el cierre de presentación de trabajos. Así que bueno, nuevamente ahí están publicadas todos los ejes temáticos, y bueno, y la dirección de la web para que entren, para que visiten, para que nos consulten, y bueno, estamos respondiendo a todas las preguntas que nos hagan. Así que bueno, gracias por el espacio, y bueno, y por supuesto los esperamos a todos el 3 y el 4 de noviembre en Concepción del Uruguay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Nelson, vos sos ahora el encargado de esta parte, ¿no? Bueno, buenas tardes. Tenemos algunas preguntas que han surgido a partir del bloque que dictó Nicolás, referidos presente, ¿no? a la herramienta. La primera pregunta quizás la puedas contestar vos, Carlitos. Dice, la hace Judith Disderi, así como están haciendo un repositorio de rúbricas, ¿existe un banco de resultados de aprendizaje por área temática para ingeniería de sistemas? No todavía. El año pasado, cuando trabajamos en el taller, algo de eso habíamos hablado, de armar un repositorio. Tenemos muchos resultados de aprendizaje. Lo que pasa es que este año nos focalizamos en el tema de las rúbricas. Podríamos también trabajar en un repositorio de rúbricas, se podría hacer un muy buen complemento a lo que estamos haciendo ahora, pero actualmente nuestro esfuerzo está centrado principalmente en las rúbricas. Pero si es una necesidad de la comunidad, podemos considerarla e implementarlo. Este año nuestro trabajo está pensado en términos de rúbrica, pero todavía no tenemos planteado qué es lo que la Comisión de Enseñanza va a proponer a RISIC para el año que viene. Bien, ahora un ping-pong de preguntas. ¿Para cada estudiante deberá quedar registrada una rúbrica con su desempeño? A ver, ¿cómo es eso?
¿Para cada estudiante deberá quedar registrada una rúbrica con su desempeño? ¿A dónde registrada? En la plataforma, Bueno, ¿hay una rúbrica para cada estudiante? claro, vamos a ver. Nosotros en su momento hemos charlado internamente esta cuestión, ¿no? Si el repositorio que va a estar planteado para las rúbricas en general, también podría ser utilizado para guardar las rúbricas de los estudiantes, pero si los docentes consideran que esa información tiene que ser para ellos, ustedes, los alumnos, los docentes que van a manejar un espacio con sus estudiantes dentro de la plataforma, pueden bajar sus rúbricas y guardarlas ellos. Nosotros vamos a dar la posibilidad, eso lo hablamos con Nico el otro día, vamos a tener la posibilidad de que el repositorio sea utilizado también para guardar las rúbricas de los estudiantes, pero eso va a ser decisión de los docentes. Si bien va a tener seguridad, si los docentes consideran que ese material debe ser, lo debe tener él, lo puede guardar él y nosotros no nos vamos a, no va a estar a disposición de nosotros, por más que nunca estaría, ¿no? Porque va a estar protegido, pero para seguridad de la información eso no sería así. ¿Este tipo de rúbricas están pensadas para actividades, ejercicios específicos, o se espera que un parcial también pueda ser evaluado de esta forma? Es una pregunta relacionada con el tema del volumen que puede generar esto. A ver, son dos cuestiones. Una es la utilidad y otra es la implementación. La rúbrica, nosotros habíamos planteado que existen muchas áreas en donde se puede aplicar y habíamos dicho, bueno, como una primera aproximación, aquellas áreas donde se requiere retroalimentación. Un parcial requiere retroalimentación, podría ser factible. Ahora, estos parciales, en cuanto a su volumen, podrían ser muy importantes, pero es como un trabajo práctico. Nosotros no planteamos la evaluación parcial como algo que esté por afuera del proceso de aprendizaje. Por eso hablamos de la evaluación formativa. El parcial es parte del aprendizaje, no es un hito, sino que es parte de un proceso. Así que un trabajo práctico, un parcial, esencialmente no deberían tener mayores diferencias. La única diferencia es que al parcial nosotros le asociamos una calificación porque el régimen que en general tienen todas las universidades requieren de calificaciones numéricas para acreditar una asignatura, pero desde lo conceptual, un parcial y un trabajo práctico no debería ser diferente. Comento solamente dos preguntitas más. Una relacionada con la posibilidad de reutilizar rúbricas elaboradas por otros docentes. ¿Cómo sería eso? ¿Se pueden importar rúbricas o acceder a rúbricas elaboradas por otros docentes? Nico. Bueno, eso es un poco lo que va a promover el repositorio, ¿no? El repositorio va a promover la posibilidad de que los docentes creen rúbricas y tomar esas rúbricas y versionarlas para uno y mantener la traza de quién creó la rúbrica y cómo fue evolucionando. Nosotros partimos de una consigna, Nelson Roberto, para nosotros. Sí. Partimos de una consigna. Que las rúbricas puedan ser utilizadas por todos, pero que las rúbricas se mantengan dentro del repositorio para ser utilizadas por todos. No tendría sentido que yo tomara una rúbrica del repositorio y me la bajara para mí y no compartiera el esfuerzo que otros hicieron. Entonces, dentro del repositorio, las rúbricas van a poder ser utilizadas por cualquiera, libremente por cualquiera, con la única condición de que las mejoras de las rúbricas queden en el repositorio para que puedan ser utilizados por otros. Por eso, Nico planteó el tema de la trazabilidad. Vamos a saber quién comenzó esta rúbrica y cómo fue evolucionando en el tiempo en cuanto a los autores que hubo. Pero esto va a ser exitoso en la medida en que todos participemos y todos seamos altruistas con respecto a brindar todo nuestro trabajo, porque nosotros partimos del trabajo de otros. Ese es el concepto principal en que se sustenta el repositorio y que nos va a permitir contar con un número muy importante de rúbricas, lo que va a hacer factible el uso de las rúbricas. Si yo tengo que usar para una asignatura 10 rúbricas y yo tengo que hacer 10 rúbricas, yo no voy a hacer 10 rúbricas. Es muchísimo trabajo. Ahora, ya está planteado un modelo, hagamos una rúbrica cada uno. Acá vi que había como 500 personas más o menos asistiendo. 500 rúbricas es una barbaridad, es muchísimo. Con eso tenemos para divertirnos, para mejorarlo. Bueno, eso es el proceso que nosotros estamos proponiendo y que vamos a desarrollar en noviembre, ¿no? Exacto. Bueno, la última, porque hay varias, pero la última, en realidad son dos en una.
te piden si podés repetir las tecnologías que utilizás para hacer este sistema, y de paso te pregunto, ¿es posible incrustar en Moodle esta aplicación de rúbricas? Bueno, respondo entonces las dos. Las tecnologías que estamos utilizando con la nueva versión son React, HTML5, y estamos usando una tecnología serverless en Google con Firebase, y ahí donde tenemos centralizada toda la parte tecnológica de base de datos, de notificaciones, datos en tiempo real y demás. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, no planteamos el roadmap completo de la aplicación, pero uno de los puntos y uno de los objetivos que tenemos es crear con esta herramienta también una herramienta LTI que podamos integrarla con distintas herramientas de aprendizaje. LTI es el protocolo de interoperabilidad de herramientas de aprendizaje, y justamente lo que nos va a permitir es integrarlo tanto en Moodle como en otras, como puede ser Blackboard, etc. Así que está dentro del roadmap, exactamente. Bien. Bueno, hay otras preguntas, pero creo que ya estuvo bien la cantidad de consultas que han respondido, y creo que ya tenemos que ir dando cierre a la actividad. Quiero comentar que seguimos con 457 personas conectadas. Realmente se puede decir que esta presentación ha sido exitosa, y los dejo en manos ahora de Augusto para que nos dé el cierre de la actividad. Gracias, Nelson, Roberto. Bueno, también uno de los ítems que consideramos es cumplir con los horarios, que no sean muy extendidos. Si bien el ejemplo que ha utilizado Carlitos en toda la presentación, conjuntamente con Nico, muchas gracias Nico, muy claro tu presentación también, es referido por supuesto a temas que atañen a nuestra red y a nuestra disciplina, que es los sistemas de información, la informática. Pero que seguramente muchos de los asistentes que son de otras ramas de la ingeniería van a poder sacar provecho de las estructuras de estas herramientas para poder evaluar competencias. Por mi parte, vuelvo a decir, celebrar la cantidad de asistentes que se quieren comprometer cada vez más en su capacitación para poder afrontar con holgura, como digo siempre, el próximo proceso de acreditación. Este tema de rúbricas, por supuesto, es algo que está incorporando la ingeniería y que es un proceso. Y tratar de tener la paciencia suficiente no es algo que tal vez lo podamos hacer producir de un día para el otro, sino es un proceso de aprendizaje, de práctica y corrección, y volver a aplicarlo. Va a ser muy productivo. Veo muchas preguntas en cuanto a al repositorio. La idea que venimos trabajando en la red es crear este repositorio agrupados por los descriptores. Seguramente estos descriptores están más relacionados con nuestra red, por supuesto también van a estar las ciencias básicas asociadas, pero todo aquel persona que quisiera incorporar sus rúbricas para que otros docentes puedan aprovechar ese elemento, por supuesto que siempre es bienvenido. Esa es la función que proponemos, de poder contribuir y compartir entre todos nosotros rúbricas en los distintos descriptores, ¿sí? No sé si querés agregar algo más, Carlos. Si no, estaríamos dando por concluido este webinar, agradeciendo a todos los asistentes. No, solamente que todo lo que estuvimos viendo hoy va a estar en la página de la red nuestra. Tenemos una página de RISIC, en el formulario que estimo ya deben tener todos. Ahí dice exactamente la dirección, el link para poder acceder a la rúbrica que mostró Nicolás está en la presentación, que ya estimo que mañana va a estar en el repositorio, así que me parece que está toda la información que ustedes precisan como para sacarle provecho a este encuentro que tuvimos nosotros. Y por supuesto, cualquier duda que tengan, ustedes tienen mi mail también, en el Nicolás también, para hacer consultas posterior a esta webinar. Y agradecer, por supuesto, a todos el tiempo y la participación. Nada más. Perfecto. Sí, por supuesto, en la página web de la RISIC no solo van a encontrar esto prontamente, sino también las capacitaciones del año pasado, con el libro que hemos publicado. Bueno, sin más, muchas gracias. Gracias a
a toda la Comisión de Competencias que ha trabajado arduamente, a Carlos y su equipo, y bueno, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.